quisiera enfocarlo más el tema del comunicador católico, por lo tanto como creyente, y ahí entra el tema de la fe como discípulo misionero, en este contexto de la misión permanente en Bolivia. Hemos escuchado otras palabras, sínodo de la evangelización, que va a ser este año en octubre, el año de la fe. Todos estos elementos a nivel de Iglesia Universal van afianzando todavía más este proceso que hemos iniciado hace 5 años, desde Aparecida, en todo el continente latinoamericano, que es el tema de la misión continental y permanente. En Bolivia, por lo tanto, hemos entrado también nosotros en este proceso. Vale la pena tal vez recordar un poquito el porqué de una misión permanente continental, por qué se lanzó al terminar Aparecida. Los obispos nos lanzan un mensaje y dicen, bueno, lanzamos una misión continental y permanente. Es que los obispos en esos días estábamos trabajando, tuvo una mirada realista al mismo tiempo esperanzadora sobre la realidad de Latinoamérica, y se vio que se está gestando una nueva realidad. Se vive una época de cambios rápidos, profundos, y en todos los niveles y ámbitos, del ámbito sociocultural, económico, político, religioso, eclesial. Es decir, estamos en un gran proceso de cambio, y la novedad es que estos cambios tienen un alcance global. Es por eso se habla del tema de la globalización, y que ha llegado con fuerza justamente a través de los medios de comunicación también a nuestro continente. Pero ¿por qué interesan estos cambios en los obispos? Porque traen consecuencia en la vida de los pueblos estos cambios. En el número 10 de Aparecida se abre un nuevo periodo de la historia con desafíos y exigencias caracterizado por el desconcierto generalizado, que se propaga por nuevas turbulencias sociales y políticas. Bueno, pensemos en Bolivia. Creo que en ningún periodo de la historia hemos tenido tantas turbulencias sociales, tantos jóvenes, digamos, las estadísticas nos lo están diciendo, por la difusión de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana, por la emergencia de variadas ofertas religiosas. Todo esto está creando una crisis de sentido de la vida. No sé, pero hablando muchas veces con hermanos obispos, por ejemplo, no sé si alguna vez como periodistas católicos nos hemos puesto el tema de los suicidios juveniles en Bolivia. Estamos con porcentajes de países asiáticos, entre los más altos de todo el mundo. El debilitamiento de la vida cristiana, la indiferencia y la falta de referencia a los valores del Evangelio. Y por supuesto que estos cambios culturales dificultan la transmisión de la fe por parte de la familia y de la comunidad creyente, y por lo tanto dificultan la evangelización. Esta situación, que es común en todo el continente, no podía dejar indiferente a los obispos, ¿no? Como pastores de la Iglesia nos interesa cómo estos fenómenos afectan la vida de nuestros pueblos y el sentido religioso y ético de nuestros hermanos. Y por eso asumen esta problemática como el reto fundamental de la Iglesia en América Latina. Es el reto fundamental esta situación. Y por eso que hace falta una respuesta a estos desafíos, y como el reto es continental, es global, también la acción tiene que ser continental y global. Por eso una misión continental, en respuesta a un desafío continental. Y esta invitación es para todos. Es decir, no es solo la misión a nivel de obispos o de sacerdotes, es para todo el pueblo de Dios. Nadie se quede de brazos cruzados. Y esta misión no es una tarea circunstancial. Estábamos acostumbrados a veces a las misiones populares, 15 días en una parroquia, se preparaba también con 6 meses y todo terminaba ahí. No, es una iniciativa más radical. La Iglesia en América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado permanente de misión. Por lo tanto, una Iglesia de misión, en misión y para la misión. Y esto es como objetivo despertar la vocación misionera de los cristianos, hacer que cada bautizado viva con alegría y entusiasmo y fascinación su encuentro con Jesucristo vivo.
un encuentro que se da con personas libres. Me gusta mucho esta expresión, entre personas libres. No vamos a provocar a nadie, a obligar a nadie, tiene que por fascinación atraer. Así los evangelios de estos días nos hablaban de Cristo levantado en la cruz, lo único que atraeré a todos, nos atrae por amor. Y esto implica una conversión sustancial en la vida de las personas y de la vivencia de los discípulos. Por lo tanto, esta conversión, bueno, es una conversión personal, lo estamos viviendo también cada año en la Cuaresma, pero también se habla de una conversión pastoral y una conversión eclesial. Esta conversión pastoral, nos dice siempre Aparecida, exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Y en Bolivia esto lo hemos traducido también con 3 verbos, con 3 compromisos. El lema es escucha, aprende y anuncia. Bueno, escucha, creo que esta mañana, el tema del silencio, creo que nos queda bastante claro, ¿no? Un silencio que se escucha del maestro, que se escucha de la palabra, que es interiorización, pero también que se escucha de las auténticas aspiraciones y necesidades del pueblo. Y creo que un comunicador tiene que estar poniendo el oído a esto, lo que va más allá del ruido fuerte que hay muchas veces en las bullas. A partir de ahí viene el aprende. El seguimiento a Jesús es una escuela permanente de aprendizaje. Creo que Jesús ha sido también para los comunicadores un gran comunicador, ¿no? En el Evangelio, ¿cuántas veces escuchamos toda la gente acudía para escucharle a Jesús? Pero el tercer verbo es anunciar. Es que si uno encuentra la perla preciosa del Evangelio, no es para que la guarde para sí, sino para comunicar esta experiencia. Y aquí entra con mucha fuerza el compromiso de los comunicadores. Repito, si esto es válido para todo bautizado, de manera especial es para ustedes y para los medios de comunicación, ya que la evangelización, y lo hemos escuchado el sínodo, esta evangelización es transmisión de la fe, es entonces comunicación. Y por lo tanto ustedes, los comunicadores, deben ser protagonistas en esta evangelización, en esta misión permanente. Y como hablábamos ahí de un perfil, en este contexto, ¿cuál podría ser un poco algunos elementos que perfilan a la vocación y la identidad del comunicador? En primer lugar, y lo ha dicho muy fuerte también Monseñor Celli, el comunicador cristiano, que es persona de fe, tiene que testimoniar su ser católico, su ser creyente en su profesión con ardor y valentía. Desde su actividad diaria se compromete y defiende los valores que trascienden en toda comunicación, la dignidad de la persona, por ejemplo, la libertad y la verdad. Un segundo elemento que me parece importante, el sentido de pertenencia a la Iglesia y al mismo tiempo como comunión eclesial. La conciencia de su identidad que nos ha sido dada en el bautismo y vivida e impulsada dentro de la comunidad eclesial en la Iglesia debe hacerse compromiso de vida cristiana en una comunidad concreta. Qué bonito que los comunicadores también tengan su comunidad donde viven su fe, su parroquia, su comunidad eclesial. De la misma manera, el ser miembros de una iglesia tiene que llevar al comunicador a hablar en consonancia con las enseñanzas de la iglesia y en comunión con los pastores. Es indispensable. Si es un comunicador católico, tiene que dar este sentido de pertenencia y comunión profunda entre todos. Un tercer elemento, el espíritu de servicio. El servicio es la primera finalidad y fuente de dignificación como comunicador, como profesional. Es una profesión, pero es una misión la comunicación para un cristiano. Entonces el periodista se dignifica cuando ejerce su profesión al servicio de la persona, de la sociedad, al servicio de la dignidad, de los valores que decíamos antes. En este caso, todos los demás intereses o presiones del medio, del anunciante o grupos políticos pasan a segundo plano, ya que la noticia, la objetividad de la noticia en cuanto bien social está sujeta al bien común
y tenemos que predicar en este sentido. Otro elemento que me parece importante es el comunicador como sembrador de esperanza. En medio, hablábamos de incertidumbre, desorientación general. La tarea del comunicador llega a ser muy necesaria como un católico para que el lector, el televidente, no caiga en la pasividad, la resignación ante los hechos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, vivimos, como decía antes, todo este tema de, parece que el denominador común es el enfrentamiento, los conflictos, todo eso. ¿Cómo presentamos nosotros estas noticias? Varios medios de comunicación buscan eso. Hemos pedido un ejemplo nosotros el jueves anterior, al presentar la carta pastoral tan amplia, a la media hora que hemos presentado la carta y que nadie tenía, ya tenemos la reacción en contra de la carta sin que nadie lo hubiese leído. Solo por la manera, tal vez como se ha presentado de parte de los comunicadores, porque yo no me explico de otra manera. Es decir, buscamos el conflicto o buscamos en cambio y miramos entonces a la noticia en su contexto, en sus raíces, en el contexto actual, pero también con una mirada hacia adelante. Qué bonito que, como decía antes en mi presentación, ser anticonformistas e intentar decir que como comunicadores busquemos la reconciliación, busquemos facilitar el tránsito del conflicto hacia la paz, hacia el encuentro. Otro elemento sería otro pregonero de la verdad, pregoneros de la verdad objetiva. El comunicador católico se preocupa por buscar la objetividad, lo decía muy bien Padre Hugo, desde la fidelidad al Evangelio. Entonces, subrayar también todo lo que son los valores humanos y cristianos. Cuando hablamos de Evangelio no es otra cosa que esto, los auténticos y verdaderos valores humanos y cristianos. Por eso que en la práctica de su profesión, un periodista tiene que tomar un gran empeño en indagar también detrás de la noticia para encontrar las causas de los acontecimientos desde una mirada bien clara, objetiva, creyente, que no se dejan llevar por la comunidad de seguir opiniones establecidas o comunes y corrientes. Porque su acción ha de inspirarse en el mensaje evangélico y una clara visión de la verdad sobre el hombre. Pensemos todo el tema que está muy corriente ahora, así la cultura que nos viene también de afuera de la globalización, en el tema de bioética, el tema de aborto, el tema de eutanasia, el tema de matrimonios homosexuales, es decir, toda esta temática. Con qué superficialidad muchas veces se tratan en nuestros medios de comunicación, en los medios de comunicación. Como católicos ahí, ¿qué decimos? ¿Nos preparamos en esto? Tenemos una palabra a partir y tenemos muchísimo material, muchísima enseñanza como iglesia. Pero ¿cómo nos metemos nosotros ahí? ¿Cómo estamos metidos? Otro elemento, firmeza y constancia sin medio a las tormentas. Porque ser fieles a estos elementos, así como Cristo lo dijo, ¿no? Quien quiere seguirme, cargue con su cruz y me siga. O sea, no va a ser fácil. Sabemos que ya muchos periodistas es uno de los sectores que junto con los evangelizadores más muertos tienen en el mundo, ¿no? Pero, y de manera especial, cuando uno es fiel a su misión. Entonces yo creo, aquí el periodista no puede dejarse encaminar por intereses o criterios mezquinos, como el de la primicia de la noticia, o mensajes que deterioren la dignidad de la persona. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande porque hay que presentar una verdad objetiva, una información objetiva para que las personas decidan en libertad. Entonces el comunicador se convierte en alguien que promueve y protege la libertad de las personas. Y esto le inspira también a mantenerse firme aún en medio de las sombras de la censura o los totalitarismos que amenazan las libertades. Y finalmente el verdadero signo de conversión misionera del comunicador católico será convertirse en un testigo de la verdad, en profeta de la esperanza y en un signo de comunión promoviendo desde el Evangelio una sociedad más justa y humana. Hay todo un capítulo también que había preparado, pero que está en la Aparecida número 486 para adelante, que ustedes pueden